Hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Para nosotros es una gran bendición que ustedes puedan estar aquí. Yo soy Mardo. Y yo soy Marie. Saludamos a Guatemala. Que Dios los bendiga, que siempre están constante viendo los videos. Y no olvides de suscribirte, darle un like y compartir. Y nos encantaría saber de qué país estás comentando. Como se pudieron dar cuenta en el título, hoy vamos a hablar del diezmo. ¿Hay maldición si no se diezma? Esa es una pregunta que muchas personas se están haciendo hoy en día y es importante abordar este tema. Sí, Marie, este tema es muy controversial. Podemos ver tres tipos, ¿verdad?, de personas. Que está el impío. El impío siempre dice que no hay que diezmar, está en contra de todo. Los otros dos sería el cristiano que dice que es del Antiguo Testamento, que es de la ley. Y el otro cristiano que dice que sí hay que diezmar, ¿verdad? O sea que hay tres tipos de mentalidades. Podemos hablar, pueden haber más mentalidades. Exacto, hay muchas diversas opiniones y todos hablan sobre este tema, pero en realidad, ¿qué dice la Biblia sobre el diezmo? Si hay maldición o no hay maldición. Exacto, es bueno saber qué es lo que dice la Biblia, porque hoy en día hay iglesias, internet también está lleno de personas que dicen que hay maldición, ¿verdad? Uh-huh. Otros dicen no hay maldición. Entonces, saber qué es lo que dice la Biblia al respecto. Exacto, porque la palabra de Dios es nuestra guía, ¿verdad? Entonces, basado a lo que se dice en las Escrituras, a eso tenemos que poner atención y guiarnos de la palabra de Dios. Exacto, Mari. Es necesario saber qué es lo que Dios nos habla por medio de la Biblia, porque este tema en muchos lugares tiende a mucha manipulación. Sí, es correcto. Lamentablemente miramos mucha manipulación en muchas iglesias y que ministros se están aprovechando de ciertos versículos de la Biblia también mal interpretados. Por ejemplo, ese versículo que dice, ¿verdad? Serán malditos con maldición, ¿verdad? Exacto. Cosa que tenemos que ver en realidad qué se está refiriendo. Por eso el tema es, ¿hay maldición si no se diezma? Sí, está muy interesante esta pregunta. María, y para entender sobre el diezmo, ¿verdad? Hoy en día tenemos que hacer una línea del tiempo, ¿verdad? Donde empezamos a hablar de Abraham. La primera vez que en la Biblia se dice diezmo es en Génesis 14:17. Qué interesante saber ese detalle que en Génesis 14:17 se menciona por primera vez el diezmo. Dice, cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. En ese versículo miramos por primera vez el diezmo. Vemos que Abraham venía de una batalla y traía un botín y vio a ese sacerdote, Melquisedec, y le dio el 10% del botín. Y él recibió pan, vino y también lo bendijo, ¿verdad? O sea que recibió bendición. Exacto, así dice el versículo. En esta línea de tiempo tenemos que tener en cuenta que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, que después Jacob, ¿verdad? Se convierte en Israel, porque Jacob tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, José y Benjamín.
Estos son los 12 patriarcas, ¿verdad? Que de ahí se formó Israel. Y lo otro que tenemos que saber es de que José, sabemos, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron y se fue José a Egipto. Y vemos de que José pasó muchas dificultades en Egipto, pero Dios siempre estuvo con él. Después hubo una hambruna, llegaron los hermanos a Egipto a comprar comida, ¿verdad? Fue cuando José los recibió y ya sabemos toda la historia, pero después José les dijo que se quedaran a vivir allí en Egipto y llamó a traer a su padre y vivieron bastante tiempo allí. Exacto, Mardo. Y también en Éxodo 1:6 podemos ver que después que José murió, todo lo que aconteció. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y es más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacén, Pitón y Ramses. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Ahí podemos ver que Israel ya estaba viviendo en Egipto como esclavos. Exacto, porque allí decía el versículo que el nuevo rey que entró a gobernar, pues no sabía quién era José y toda su generación. Entonces sí fue muy oprimido el pueblo de Israel. Exacto, José y la generación de José, sus hermanos, pues vivieron en abundancia cuando estaba el anterior rey, pero como leímos ahí que el siguiente pues ya no conoció, ¿verdad? Y los puso esclavos. Entonces Dios mandó a un libertador llamado Moisés. Sí, Moisés fue el libertador de Israel porque estaban oprimidos. Exacto, entonces Dios manda a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y ya estando en el desierto, cuando llegan al monte Sinaí, Dios le entrega la ley a Moisés. Sí, ahí podemos ver que la ley que le dio a Moisés fue del sacerdocio levítico. En esa ley sí aparece una ley de maldición, ¿verdad? También aparece una ley que es mandatoria y que tiene castigo, la ley levítica. Esa ley para el pueblo de Israel era maldición. Sí, ahí miramos de que Dios le dio la ley a Moisés del sacerdocio levítico y ahí, como hablamos, sí hay maldición para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para ellos, porque es la ley. Pero ahora, después miramos que Jesús vino y allí se cambia esa ley porque empieza la gracia. Entonces podemos ver en Hebreos 8:6 qué es lo que habla ahí. Sí, Mardo, en la Biblia de las Américas, en Hebreos 8:6 dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Exacto, allí cambió, como te decía, la ley a la gracia. Exacto. Y este es el tiempo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Un tiempo de gracia,
donde ahora es un nuevo pacto y un mejor pacto para nosotros. Ahora, en Hebreos 7:12, ¿verdad? Hay un cambio de sacerdocio porque Cristo es el sumo sacerdote. Así es, Mardo. En la Biblia de las Américas, Hebreos 7:12 dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Exacto, o sea que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, gracias a que Cristo lo vino a hacer. Exacto, estamos bajo el sacerdocio de Jesús, porque antes era la ley, pero ahora es un nuevo pacto. O sea que hay un mejor pacto, hay un cambio de sacerdocio. Ahora, ¿qué sacerdocio estamos? Y lo podemos ver en Hebreos 5:10. Sí, el sacerdocio de Cristo lo miramos en Hebreos 5. En la Biblia de las Américas dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí miramos que el sacerdocio de Jesús es en el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es donde Abraham diezmó, ¿verdad? Donde no existía la ley, fue al principio. Entonces, ya vimos que todo lo que pasó después de que Abraham diezmó, ¿verdad? Tuvo a Isaac, Jacob, ¿verdad? Y fueron a Egipto todavía. Y por ahí pasaron aproximadamente 430 años para que llegara la ley. Sí, Mardo, porque el diezmo del sacerdocio de Melquisedec fue primero. El de la ley ni Israel existía. Entonces esos puntos son muy claves para poder entender este tema. Además, en el versículo anterior, leímos que Jesús fue constituido por Dios sacerdote, ¿verdad? En el orden de Melquisedec. Entonces todo esto es clave para poder entenderlo más. Exacto. Ahora nosotros tenemos que entender que como iglesia, que la cabeza es Cristo y Cristo está en el sacerdocio de Melquisedec. Entonces nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Otro punto que es importante resaltar, que el sacerdocio de Melquisedec es eterno y el de la ley fue nomás temporal. Otro punto que podemos ver que Jesús no es de la tribu de Leví, sino es de la tribu de Judá. Exacto, hay puntos a tomar en cuenta. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Exacto, por Cristo ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. Ahora estamos en un mejor pacto. Exacto, porque por la fe entramos. O sea que Cristo nos traslada a la dimensión que Abraham vivía. Mardo, hoy en día la iglesia está bajo el sacerdocio de Melquisedec. Exacto, la Biblia dice que si creemos en Jesús, somos hijos de Abraham por la fe. Exacto, Jesús nos enseñó en Juan 8:39, en la Biblia de las Américas dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, sí, sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Entonces miramos, ¿verdad? Por medio de la Biblia que una de las obras que hizo Abraham fue diezmar. Y Abraham no diezmó porque le impusieron o porque era una maldición. No, él diezmó por amor. Entonces la iglesia hoy en día tiene que diezmar por amor. No porque dice la ley, ¿verdad? Que hay maldición. La ley ya pasó. Como ya vimos, ¿verdad? Que Cristo cambió la ley. Ahora estamos viviendo en tiempo de gracia, pero es el sacerdocio bajo el sacerdocio de Melquisedec. Exactamente, es por eso que hoy en día hay muchos ministros que ponen a diezmar a las personas bajo la ley y bajo la ley es
maldición. Exacto, no se puede estar predicando en textos, ¿verdad? Que sea de la ley, que sea para el pueblo de Israel y no es para la iglesia. Y justo ahí podemos ver de que ese texto que dice maldición no es para la iglesia, porque no es ese sacerdocio que estamos viviendo. Exacto, nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec y eso lo tenemos que tomar en cuenta, es lo que nosotros tenemos que saber. Estamos bajo un sacerdocio de bendición. Exacto, porque Melquisedec vimos ahí que él le dio a Abraham, dice que le dio pan y vino y lo bendijo, ¿verdad? Y como te decía anteriormente, que no obligaron a Abraham. Eso es lo que más a mí me sorprende, porque ahí nadie le dijo a Abraham diezma, ofrenda o haz esto, él de agradecimiento. Porque ya leímos al principio del podcast, ¿verdad? Que él venía de la victoria de una guerra que Dios le había dado y traía el botín y el 10% se lo dio al sacerdote Melquisedec, pero no se lo dio porque se lo pidió, se lo dio, como tú dices, por amor. Exacto. Esto lo que tenemos que entender que la iglesia lo tiene que hacer como lo hizo Abraham. Abraham lo hizo por amor hacia Dios. Sí, Mardo, en Deuteronomios 14:22 dice, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Ahí podemos ver 4 puntos, María. Y el primer punto que podemos ver es fidelidad al dar los diezmos. No es porque te obliguen, ¿verdad?, dar los diezmos o que alguien le diga, vas a ser maldito, ¿verdad? Ya estamos viendo que no, sino es por amor a Dios, una fidelidad. Exactamente, porque tenemos que ser fieles a su palabra, fieles a nuestro Dios. Y el número 2 que miramos es acceso a la presencia de Dios. Exacto, porque entramos confiadamente a la presencia de Dios como hijos en obediencia. Y número 3, reconocer una casa espiritual, porque la persona da su diezmo en la iglesia donde asiste, porque no va a dar su diezmo en otro lugar. Exacto, ese punto está muy importante mencionarlo, porque la persona va a dar el diezmo de donde se está alimentando espiritualmente, pero la persona tiene que ver que también en esa casa donde se está congregando la iglesia esté dando palabra de verdad. Exacto, María. Tú dijiste palabra de verdad, porque si vimos a Abraham diezmó porque el sacerdocio Melquisedec le dio pan y vino. El pan representa palabra. Él reconoció. Entonces, si uno, como iglesia, ahora en este tiempo, reconoce que en una casa espiritual, llámese iglesia, ¿verdad? Está recibiendo pan, palabra de Dios, ¿verdad? Y bendición, vino también habla aquí, ¿verdad? Y bendición, entonces ahí uno pues reconoce y ahí es donde Dios le pone en el corazón, ¿verdad? Por un impulso del Espíritu Santo a diezmar, porque ya vimos que es por amor. Sí, Mardo, porque hay muchos puntos por resaltar y uno de ellos es que uno no hay que dar el diezmo solo por darlo. Y así cumplir y ahí salí de mi, digamos, de mi obligación, porque no es así. Donde se esté diezmando se tiene que ver y conocer y como tú dices y reconocer como una casa que estamos recibiendo alimento espiritual. Casa me refiero a iglesia, ¿verdad? Que nos estemos llenando de palabra de buena doctrina. Exacto, María. El diezmo no es solo lo doy para pertenecer a ese lugar, sino hay que verlo bíblicamente. Es porque uno reconoció, ¿verdad?, que hay un pastor que está dando palabra de verdad, como tú decías, una doctrina buena, ¿verdad?
y estamos recibiendo bendición. Entonces miramos que sí está bajo el sacerdocio de Melquisedec y no está hablando como para intimidarlos. Tienen que diezmar porque si no van a tener maldición. Cosas así. Entonces ahí está mal. Exacto, porque hoy en día en las iglesias y los ministros no se dan cuenta que están maldiciendo al pueblo de Dios con versículos mal interpretados, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que tener mucho cuidado, porque sí es delicado, imagínate, y los que no diezmen malditos serán con maldición. O sea, eso de verdad hay que tener mucho cuidado. Exacto, María. Y el número 4 que yo miro es que aprendemos a tener el temor a Dios. Sí, hay que temer a Dios, pero no de miedo, sino que de un temor reverente. Exacto, María. Y lo que podemos ver que para la iglesia no hay maldición, sino lo que hay es bendición. Exacto, porque volviendo a recalcarlo otra vez para mejor comprensión, que maldición había en el tiempo de la ley. Pero como nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, estamos bajo bendición, porque nuestro sacerdote es Jesús en el orden de Melquisedec. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Y en Malaquías 3:10 dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sí, podemos ver que por medio del diezmo hay una bendición para el pueblo de Dios, que es la iglesia. Y otra cosa que podemos ver es de que para no llegar nosotros a la casa de Dios con manos vacías. Mardo, a mí me gustaría leer el versículo que tú anteriormente habías dicho sobre maldición, que muchos ministros usan este versículo a su favor o digamos lo malinterpretan. Entonces uno como hijos de Dios necesitamos escudriñar más la palabra para poder así comprenderla más y no tener una forma errónea de los versículos. En Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Primero que nada, aquí hay que ver a quién va dirigida esta palabra, porque es muy importante ver. Y lo podemos ver en Malaquías 1:1, a quién va dirigida esta palabra. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Entonces aquí Malaquías es un profeta que Dios manda a dar una palabra y aquí dice contra Israel. Ahí no dice contra la iglesia o los cristianos, ¿verdad? Entonces ese es un punto que nosotros tenemos que ver muy claro. ¿A quién va dirigida esta palabra? Esta es una profecía que viene de Jehová por medio del profeta Malaquías para el pueblo rebelde. Exacto. Aquí la palabra era dirigida para una nación, porque en el versículo que leí anteriormente dice, la nación toda me habéis robado. No dice las naciones todas me habéis robado. Ahí se está refiriendo a una, no habla en plural, habla en singular. Entonces esos puntos tenemos que tener mucho cuidado y tomarlos muy en cuenta. Entonces, ¿para quién está hablando allí? Es para el pueblo de Israel. Entonces, aplicar esta palabra para la iglesia de maldición es un error total, porque muchos ministros se ponen
a decir este versículo y lo dicen todavía con autoridad y que malditos son con maldición, cuando sabemos que solo a una nación que se le está hablando, que es Israel. Entonces aplicar la maldición que está en Malaquías 3:9 es un error. ¿Por qué yo digo aplicarla? Porque muchos ministros se ponen a leer Malaquías 3:9 cuando recaudan ofrendas y diezmo. Entonces ahí están maldiciendo al pueblo de Dios. Exacto, y tenemos que saber que fue para una nación y fue en el tiempo de la ley. Muchos se preguntarán entonces, ¿para qué está este libro o este versículo si no es para nosotros? Este versículo nos enseña a serle fiel a Dios, porque el Señor se desagrada de los prevaricadores, el que no lleva una vida conforme a la palabra de Dios. Porque segunda de Timoteo 1:13 dice, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Exacto, en internet vimos un predicador que dijo que Jesús no enseñó del diezmo. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que en Juan 8:39 Jesús dijo que hagamos las obras que hizo Abraham. Y Abraham lo que hizo fue diezmar. Exactamente. Qué buen punto has tocado, Mardo. Nosotros como iglesia tenemos que saber que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, Mardo, porque muchos ministros hoy en día siguen esclavizando a las personas en la ley del diezmo. Exacto, la ley del sacerdocio levítico, donde miramos que ahí sí hay maldición. Exacto, Mardo. Para Israel era una maldición en el tiempo de la ley, pero para nosotros la iglesia no es una maldición. Fue tan grande el amor que Dios nos tuvo que mandó a su único hijo a morir en la cruz y se hizo maldito por nosotros. Fue tan grande el amor de Dios. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Aquí no dice maldito el que no diezma, o no dice maldito el que no ofrenda. Aquí Israel estaba, es muy importante aclarar que aquí Israel estaba recibiendo una palabra tan fuerte porque en ese tiempo Israel estaba totalmente contra Dios. E imagínate que los sacerdotes dice que eran piedra de tropiezo para las personas, que había hechicería, habían robos, había todo ese desagrado hacia Dios. Cuando leemos el libro de Malaquías, miramos a un Israel muy ingrato, inmerso o sumergido en el pecado, totalmente, en desagrado a Dios. En Malaquías 1:2 dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Aquí miramos que el pueblo de Israel ya no reconocía el amor de Dios. Ya no reconocía el amor de Dios que le tenía a Israel. Porque tontamente decían, ¿en qué nos has amado? Todavía después de toda la misericordia que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Entonces podemos ver en el libro de Malaquías que era una reprensión contra la iniquidad del pueblo y contra los sacerdotes. Imagínate de todo, dice hechicería, el robo, fraude y todo el pecado que ahí se hacía. Por eso es esa palabra tan fuerte, porque ellos estaban en pecados, en iniquidad. O sea que la condición en que se estaba en ese tiempo el pueblo de Israel era muy pecaminosa, muy mala. Es cierto, hay que ver por qué Dios les dio esa palabra,
porque ellos estaban haciendo todas esas cosas, no era solo porque no diezmaban. Exacto, estaban sumidos, digamos, en el pecado, en la rebeldía. Yo concluyo, Mari, respondiendo la pregunta del título de este video. ¿Hay maldición si no se diezma? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué hay? Pues lo que diría es que lo que no hay es bendición. Yo tengo aquí Primera de Crónicas 29:12, que hay que tenerlo presente. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Sabemos que el diezmo, ¿verdad? Se está hablando de dinero. Dios es el dueño del oro, la plata. Él no necesita, ¿verdad? Dinero, oro, plata. De Él es todo. Nuestra vida es de Él. Entonces lo que nos está enseñando es, ya vimos que es fidelidad y podemos tener el acceso a la presencia de Él. Eso es algo, ¿verdad? Que nos está formando a nosotros para tener acceso a su presencia. Y sí, nosotros creemos en dar el diezmo, pero el diezmo tal y como está en la Biblia, que es por amor, tal y como está en la palabra. Así es, Mardo, no nos dejemos engañar por el hombre. Yo de verdad siempre hago esta invitación para que hagamos un hábito el leer, el escudriñar la palabra. Eso nos ayudará para no estar recibiendo una doctrina errónea y instantáneamente uno pueda identificar. La verdad que yo no puedo terminar este podcast si no digo esto. A mí me quebranta mucho mi corazón, me entristece mucho cuando escucho a un ministro decir que diezmen por un milagro, que ofrenden por un milagro, que pacten por un milagro, que den una ofrenda de amor por un milagro, o porque necesitan economía, o cualquiera que sea su necesidad. La verdad, como tú dijiste, Mardo, Dios no necesita de nuestro dinero. Allí lo que Dios nos está enseñando es fidelidad y el amor que le tenemos a nuestro Padre. Pero no es que vengan los ministros diciendo pacta por esto, pacta, y hay mucha gente que cree. Y Dios no vende los milagros. Dios no vende su amor. Dios no vende lo que necesitan las personas. Él ya pagó todo en una cruz. Él ya lo dio sin escatimar nada en una cruz. Hasta se hizo maldito por amor a nosotros. Ahora Él nos va a estar pidiendo dinero por un milagro. Eso es erróneo. Eso es erróneo y es falta de estudio de la palabra de Dios. Así que yo me quiero despedir con un versículo en 1 de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Así es que no te dejes engañar. Te invito a que tengamos el hábito de leer la palabra de Dios para no ser engañados. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.